Buenas noches, licenciada. A nuestro grupo le tocó el trastorno explosivo intermitente. Bueno, este es un trastorno de la conducta disruptiva en la infancia y adolescencia, muy frecuentes en la asistencia psicológica, neurológica y psiquiátrica. El trastorno explosivo intermitente pertenece a los trastornos del control de impulsos. Presenta una constante de episodios explosivos con presencia de agresividad tanto verbal como física, pérdida de control y falta de autorregulación. Estos episodios pueden estar presentes 3 veces por semana durante 3 meses seguidos. Están fuera de proporción respecto al factor desencadenante, inician demasiado rápido con o sin pródromo, presentan también signos de descarga simpática, como ser palpitaciones, opresión torácica, sudoración, etc., con remordimiento posterior al episodio. Cada descarga dura alrededor de 30 minutos con alivio posterior a este episodio. Puede iniciar a los 12 o 13 años, más en varones conllevan mayores trastornos psicoafectivos de la ansiedad y el estado de ánimo. Se recomienda terapia cognitivo-conductual, trabajo con familiares, personas allegadas, pero sobre todo con los padres. Estos arrebatos intermitentes y explosivos presentan gran angustia, tienen un impacto negativo en las relaciones interpersonales, perjudicando en la escuela y en el trabajo, y también pueden traer como consecuencias problemas legales y financieros. Este es un trastorno de tipo crónico que puede continuar durante varios años, disminuyendo la gravedad de los episodios de violencia en cuanto va transcurriendo la edad de la persona. El tratamiento consiste en la administración de medicamentos y psicoterapia para ayudar a controlar los impulsos negativos. Los episodios explosivos ocurren de repente, sin ninguna advertencia. Estos pueden ocurrir con frecuencia o estar separados por semanas o meses de no agresión. Es probable que entre episodios de agresión física se produzcan arrebatos verbales menos graves. Estos episodios de violencia o arrebatos verbales van a estar acompañados de ira, irritabilidad, aumento de energía, pensamientos acelerados, hormigueo, temblores, palpitaciones y opresión en el pecho. El trastorno explosivo intermitente puede iniciar en la infancia o durante el transcurso de la adolescencia. Es más común que se dé en adultos jóvenes que en adultos mayores. Se desconoce la causa exacta del trastorno, pero se cree que puede deberse tanto al entorno como a algo genético. El entorno, si la persona ha crecido en una familia donde el comportamiento explosivo y el abuso tanto verbal como físico es algo que lo veía comúnmente, entonces la persona va a tender a reaccionar de esta manera. Algo genético, tal vez un componente genético pueda provocar el trastorno explosivo intermitente y se transmita de padres a hijos. A continuación, mis compañeros van a hablar sobre el plan de acción. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre las propuestas. Se debe de desarrollar prácticamente una propuesta nuestra, ¿no?, que podemos desarrollar para este tipo de personas que sufren prácticamente este trastorno, que se caracteriza por una ira descontrolada. Este tipo de personas empieza prácticamente desde la niñez, desde que son niños, prácticamente desde los 6 años hasta la edad adulta, hasta los 18 años. En este caso, podríamos decir que una propuesta podría ser que el paciente llegue a hacer yoga, debido a que esta hace actividad corporal, también ayuda a que se relaje el mismo paciente, ¿no? Posteriormente a esto, podemos decir que el paciente puede llegar a realizar ejercicios mentales, ya desde la niñez, ¿no? ¿Cómo? Prácticamente podemos decirle al paciente que juegue como reconociendo emociones.
cambiando su perspectiva de las emociones. Es decir, que si el paciente llegase a estar enojado por alguna situación, digamos, le incomoda algo, entonces lo que se debe de hacer, una propuesta, es que al paciente de niños, ¿no?, ya le deberíamos de indicarle qué es lo que está haciendo mal, tratarle de inculcarle que eso lo que está renegando, enojándose, ese momento de ira, lo transforme en algo positivo. Generalmente este tipo de cosas sucede cuando la persona se tranca, es decir, está, supongamos, ¿no?, un ejercicio matemático, se tranca en ese ejercicio matemático y tiene una ira descontrolada que le frustra y suele reaccionar de una manera inadecuada. Entonces, ya en la edad adulta se ve este tipo de síntomas. Por ese mismo motivo se le debe de tratar ya desde la niñez. ¿Cómo? Haciéndole hacer juegos, como anteriormente se les he dicho. Un juego que he llegado a investigar y he visto que lo están tomando en cuenta es el juego de las emociones, el bingo de las emociones, donde clasifica distintos tipos de emociones, es decir, si está enojado, si está triste, entre otros, y haciéndole reconocer cuál es lo que está haciendo mal. También otro de los juegos, podríamos decirle que el paciente pueda llegar a encontrar la solución a un problema planteado. Plantearle en este caso al adolescente un problema y ver cómo es que reacciona. Y si es que no puede resolver ese problema, como anteriormente les he dicho con el problema de las matemáticas, darle alternativas a este tipo de soluciones. ¿Alternativas para qué? Para que este tipo de pacientes pueda llegar a resolver ese problema, que decirle prácticamente que la ira no es un camino beneficioso para él. Otra de las propuestas, podemos decir que cuando la persona llegase a sentir un momento de ira, es mejor que la misma persona vaya, camine, no sé, salga de su casa, camine, vaya a caminar, a relajarse, cosa de que la persona se sienta relajada consigo mismo, también llegue a pensar qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que ha estado haciendo. También tenemos otra propuesta como ser que la persona pueda llegar a trabajar en un equipo. En la adolescencia prácticamente lo que hoy en día se nos yo hacía, era trabajar en grupos, como lo seguimos haciendo, y exponiendo dichos temas, ¿no? Este es prácticamente un ejercicio por el cual al paciente se le llega a, ¿cómo decirlo?, integrar con la sociedad o con las demás personas, interactuando, tratando de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque este tipo de personas prácticamente cuando reniegan, sienten alguna frustración, algún enojo, ya sea en el trabajo, en la escuela, en cualquier cosa, suelen sentirse en modos agresivos, llegando a golpear, a destruirse, teniendo lesiones para sí mismo. Y bueno, estas son, ¿no?, las propuestas que llegamos a plantearnos. Buenas noches, licenciada, yo soy Lucas y yo voy a seguir con el plan de acción para la familia, para la familia ayudar su paciente, que sería su hijo, su sobrino, un pariente que sea, pero ayudar a alguien de la familia que sea adolescente o sea niño que tenga el trastorno explosivo intermitente. El primero que podríamos hacer sería llevar a algunas personas de la familia, no sé, o el padre, el tío, lo que sea, con el paciente a una terapia familiar, o sea, a tener un acompañamiento de un psicólogo, lo que podría estar teniendo el acompañamiento del psicólogo para analizar toda la situación, todo el nivel que pueda tener del tal trastorno el niño, y para que pueda tener consejos o cómo mudar sus actitudes, cómo la familia puede ayudar. Sería como un guía de la familia para poder ayudar el niño o adolescente que sea, para que pueda cambiar, controlar sus emociones. La familia también lleva a ver cómo podría
ayudar con sus propias emociones, su propia salud mental. O sea, lo que nos llevaría a el siguiente punto, que podría ser la familia, primero cambiar sus actitudes. O sea, que podemos tener familias que no sepan cómo lidiar con niños, adolescentes o lidiar con cualquier persona. O sea, porque hay familias que son totalmente agresivas, no tienen conciencia de que están hablando, de que cómo pueden afectar a una persona, afectar principalmente al niño, a dejar como un trauma del tipo de agresividad que puede tener y no sepa. O sea, la familia puede estar teniendo actitudes que va a enseñar el niño mal. O sea, que el niño no va a saber cómo lidiar con determinadas situaciones y solo va a tener una característica agresiva. O sea, el niño puede despejarse y un padre, podemos decir así, que solo sabe gritar y también resolver las cosas de manera agresiva, no sabe cómo analizar la situación, tener calma en el momento de que va a tener una respuesta para aquello que desea, y solo no va a pensar, solo va a tener algo como raiva, agresividad, no sabe cómo responder a las personas, no sabe cómo tener la calma para ciertas decisiones. O sea, la familia tendría que cambiar todas sus características, por decir así, para que tenga una educación mejor para el niño y pueda acompañar y decir no es por ahí, sí por aquí, para que no crezca como una persona más y explosiva. O sea, ya que puede estar teniendo todo eso por culpa de la persona que está como padre, podemos decir, o tía, lo que va a influenciar mucho. Por ejemplo, digamos que tengo un hermano que nuestra mamá, por ejemplo, podría ser una persona que no sabe resolver nada con la calma, no tiene empatía con nosotros y no quiere saber nada de bien o de malo, y así el niño va a crecer igual, ¿no? Y tal vez peor. Y por fin la familia también tendría que estar siendo acompañada por un psicólogo, porque tiene que tener una salud mental buena para poder lidiar con todo y también aprender a cómo lidiar en ciertas determinadas situaciones. Lo que supongamos que es el adolescente, el paciente, y esté muy explosivo y solo tiene raiva y no sabe qué hacer y solo quiere descontar todo, y la mamá no sabe qué hacer, solo responde igual y va a empeorar todo. Y tendría que saber cómo acalmar la persona, o sea, el niño. O entonces, sí, está bien, y responde bien para que se acalme y después le pase el enseñamiento, o sea, decir la mensaje que quiere y no responder en la hora, lo que muchos sería como confrontar a la persona. Eso tendría que ser, o sea, un acompañamiento con un psicólogo. También mudar las características de la familia en caso de que la familia no sea buena con eso, no tenga una emoción buena y sea intensa con eso todo, y cambiar sus maneras de lidiar con la persona, o sea, con más calma. Muy buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Continuando con lo que sería el video, yo voy a hablar en el enfoque que tiene en la sociedad el trastorno explosivo intermitente. Como ya lo habíamos visto, es un trastorno de conducta que puede llegar a dañar círculos sociales, relaciones, y vale destacar que estas personas no lo hacen, las personas que sufren de este trastorno no lo hacen con esa intención, ¿no?, de dañar a la gente, ¿no? Esto ocurre por desencadenantes traumáticos o la sobreexposición al estrés. Hablando sobre lo social de este trastorno, han surgido dos grandes preguntas que van a ser cómo afecta el trastorno a la sociedad, a la comunidad, y otra pregunta sería cómo podríamos
arreglarlo, cómo podríamos solucionar el problema. En la primera pregunta va a ser cómo afecta a la sociedad. Va a afectar de la manera que puede llegar en los trabajos, puede llegar a haber despidos, puede llegar a haber malas relaciones, puede haber abusos, maltratos, puede llegar a haber peleas verbales. En el caso de los chicos que van al colegio, de los estudiantes de universidad, pueden llegar a ya no ir al colegio, ya no querer ir. La gente que ha visto que tiene este tipo de crisis, de ataques, de euforia, puede llegar a hacerlo a un lado. Esto puede llevar a que esa persona se sienta sola, aislada, con ansiedad. Y después esto es un desencadenante grande porque esa misma persona puede empezar a tomar alcohol, puede empezar a tener problemas como persona, puede llegar a desarrollar problemas cardiovasculares, diabetes, úlceras por el estrés. Entonces, y el peor pronóstico que sería en estas personas, que la gente los hace a un lado, que la sociedad los aísla o se aíslan solo, sería que pueden llegar a cometer suicidio o a autolastimarse, ¿no? En el intento. Ese sería el peor pronóstico a nivel social. Hablando de la segunda pregunta, ¿cómo podríamos solucionar este problema? Sería buscando a estas personas que tienen este tipo de trastornos y llevarlos con un profesional. Siempre tienen que tener un profesional. Entonces el profesional lo que va a hacer es un seguimiento correcto, fármacos correctos, y va a velar por la seguridad y el bienestar de este paciente, ¿no? Siempre tenemos que llevarlo con un profesional en salud. Y hablando ahora sobre lo que sería una prevención que podríamos llegar a hacer para la sociedad con este tipo de trastorno, lo que hemos llegado a la conclusión con el grupo sería una concientización de la gente, salir a plazas, plazuelas, colegios, universidades, en donde se reúna harta gente y poderles explicar qué es este trastorno, cómo se puede identificar y qué daño hace a la sociedad o a las personas cuando no se tratan o no van con un profesional. Y también algo súper importante sería cómo manejar el estrés, ya que el estrés también es un desencadenante para este trastorno. Cómo canalizar el estrés con arte, ejercicio, música. Hay diversas maneras de canalizar el estrés, pero la prevención más grande que sería una concientización social para que la gente pueda saber qué hacer y qué no hacer en estos casos.